Mi madre no creyó las mentiras de mi padrastro y me echó de casa cuando tenía 17 años. No nos vimos durante muchos años, hasta que un día apareció exigiendo 10 millones de rublos. Para su amante, les envié un sobre. Dentro estaba su sentencia. Y en un instante, sus rostros palidecieron. Hola, amigos. Cuéntenme desde dónde me escuchan y su edad. Disfruten la historia. Tengo 32 años. Soy propietaria de una cadena de tiendas de ropa infantil, de un apartamento de 3 habitaciones en un barrio residencial y de una gata llamada Marquise, que cada noche me recibe en la puerta. Todo esto lo construí desde cero, sin la ayuda de nadie. Nadie me tendió la mano cuando dormía en un sofá plegable en el apartamento de un extraño. Nadie me prestó dinero para el primer mes de alquiler. Todo lo que tengo lo gané con mis propias manos, sudor y lágrimas. Y esta noche, al volver del trabajo, agotada tras negociaciones con los proveedores, vi a 2 personas frente a mi edificio que no había visto en 15 años. Estaban bajo un farol, cuya luz delineaba sus siluetas de manera que las reconocí al instante, aunque habían envejecido, perdido vitalidad, encanecido. Mi madre y su esposo. Me quedé paralizada en la acera, con las llaves apretadas en la mano. Mi corazón latía con tanta fuerza que casi no podía respirar. 15 años. 15 años de silencio absoluto. Sin llamadas, sin mensajes, sin encuentros casuales en la calle. Simplemente había dejado de existir para ellos. Y ahora, allí estaban, frente a mi casa. Me obligué a avanzar. Paso a paso me acerqué. Con cada paso sentía una ola de frío recorrerme. No era ira, no. Era algo más complejo. Una mezcla de dolor antiguo, sorpresa y curiosa intriga. ¿Qué los había traído hasta aquí? ¿Por qué ahora? Mi madre me vio primero. Se estremeció, aferrándose a la manga de su esposo. Él se giró, y vi su rostro, hinchado con vetas rojas en las mejillas y bolsas bajo los ojos, el rostro de un bebedor. Mi madre también parecía desmejorada, delgada, con una chaqueta antes negra, ahora descolorida, y mechones grises asomando bajo un gorro tejido. Me acerqué y pregunté con voz firme: ¿qué quieren? Intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida e insegura. Natasha, comenzó, y un escalofrío me recorrió ante el diminutivo que no escuchaba desde hacía probablemente 20 años. Natalia, corregí con frialdad. Solo Natalia. Tragó saliva y bajó la mirada. Anatoly Petrovich desvió la suya, mirando la calle, como avergonzado. No era vergüenza, simplemente desinterés. No habían venido a disculparse. Habían venido por otra cosa. Conseguimos tu dirección, balbuceó mi madre, nerviosa, apresurada. De Zinaida Fyodorovna, ¿recuerdas? Del 3er piso. Se encontró con tu amiga Vika en la tienda. Empezaron a hablar y Vika mencionó que vivías aquí. Buscamos durante mucho tiempo, mucho. ¿Para qué? Interrumpí y quedó un silencio tenso. Mi madre intercambió una mirada con su esposo. Él murmuró algo entre dientes y ella pareció reunir valor. Necesitamos ayuda, ayuda financiera. Es urgente, Natalia. Muy urgente. ¿Cuánto? Pregunté con el tono tan mesurado como cuando consulto por un envío con los proveedores. Mi madre vaciló. Anatoly Petrovich suspiró con irritación y dijo de golpe: 10 millones. Necesitamos 10 millones de rublos. No parpadeé. Simplemente los miré a esta mujer que me dio la vida, me crió y luego me echó a los 17, y al hombre que destruyó metódicamente mi vida hasta conseguir lo que quería. 10 millones, repetí despacio. ¿Y eso es problema mío? Eres nuestra hija, gritó mi madre, quebrando su voz. No tengo a nadie más que a ti. Lo matarán, ¿entiendes? Lo matarán. Miré a Anatoly Petrovich. Estaba con las manos en los bolsillos y por primera vez en la conversación sostuvo mi mirada. Deudas de juego, dijo con frialdad. Prestadas con la gente equivocada. Me dieron una semana. Si no pago, se acabó. Entendí. Perfectamente. Había perdido dinero, contraído deudas con algunos delincuentes y ahora ambos estaban en peligro. Y vinieron a mí. 15 años de silencio y ahora exigían 10 millones de rublos. Esperen aquí, dije. Un momento. Me di la vuelta y entré, marcando el código del portero automático y subiendo en el ascensor hasta mi piso. Las manos me temblaban ligeramente al abrir la puerta. Marquise me recibió con un maullido, frotándose contra mis piernas, pero ni siquiera la acaricié. Fui al dormitorio,
Abrí el armario y bajé una caja de zapatos de la repisa superior. Dentro había 2 sobres, uno grueso, tamaño A4 con documentos y otro blanco y delgado. Tomé ambos y regresé abajo. Seguían junto a la entrada. Mi madre fumaba nerviosa. Al verme dejó caer el cigarrillo y lo aplastó con el tacón. Les entregué en silencio el sobre grueso. Mi madre lo tomó con manos temblorosas, mirándome con interrogante. Asentí. Ábranlo. Desplegó la primera hoja, examinándola. Observé cómo su rostro cambiaba, la confusión se tornó sorpresa, luego desconcierto y finalmente horror. Anatoly Petrovich se inclinó sobre su hombro, intentando arrebatar los papeles. No los tomarás, dije con calma. Son copias. Los originales están seguros. ¿Qué es esto? Jade o con acento agudo mi madre, pasando las páginas. ¿Qué es esto? La verdad, respondí. La verdad sobre lo que ocurrió hace 15 años. ¿Quieren saberlo? ¿Ver los documentos que les hicieron palidecer como si hubieran visto un fantasma? Entonces debemos regresar a aquella casa, donde una vez fui hija de alguien. Volver al día en que mi vida se dividió en antes y después. Pero primero, ¿cómo empezó todo? Vivíamos una vida ordinaria. Un apartamento estándar de 3 habitaciones en un edificio de 9 pisos, paredes cubiertas con papel tapiz floral azul pálido que mi madre renovaba cada 5 años. Un oscuro mueble lacado de madera, típico de los 90. 3 habitaciones, el cuarto de mis padres, el mío y la sala con un televisor y un sofá para visitas que rara vez llegaban. Mi madre trabajaba como enfermera en la clínica local. Recuerdo sus regresos por la tarde, agotada, oliendo aquel distintivo aroma hospitalario, mezcla de lejía, medicinas y algo indefinible. Tiraba su bata blanca a la lavandería, se servía té y se sentaba en la cocina con un cigarrillo, mirando por la ventana. Fumaba raramente, solo cuando la vida se ponía realmente difícil. Mi padre conducía un minibús, saliendo a las 5 de la mañana cuando aún estaba oscuro y regresando tarde por la noche, oliendo a gasolina y cigarrillo. Pero por más tarde que volviera, siempre se cercioraba de mí, sentándose al borde de mi cama y preguntando, «Entonces, princesa, ¿cómo estuvo tu día?». Yo le contaba sobre la escuela, amigos, un 5 en matemáticas o un 4 en ruso. Él escuchaba, asentía y acariciaba mi cabeza con su mano grande y áspera. A veces traía una barra de chocolate o un chicle, cosas pequeñas, económicas, pero para mí tesoros. Mi madre era distinta. Nunca tocaba mi cabeza ni me abrazaba sin motivo. Era estricta, disciplinada, siempre ligeramente distante. Por la mañana me despertaba a las 7 en punto. Revisaba que mi mochila estuviera lista y que la cama hecha. Por la noche inspeccionaba mis deberes y corregía cualquier error. Me daba un beso de buenas noches en la frente, pero era formal, mecánico. Hijo alimentado, check, vestido, check, beso, check. Entonces lo aceptaba como normal. Papá era cálido. Mamá era fría. Papá ofrecía abrazos y risas, mamá reglas y orden. Los amaba a ambos, pero más a papá. Con él la vida era más fácil. Con él me sentía necesaria. Papá murió cuando yo tenía 11 años. Era principios de junio, justo después de terminar 5º grado y soñar con las vacaciones de verano con un viaje al pueblo de mi abuela. Conducía su minibús por la ciudad. Hacía calor, las ventanas abiertas, los pasajeros se quejaban del tráfico. De repente sintió un dolor agudo y aplastante en el pecho que le quitó la respiración. Logró detenerse en la acera, encendió las luces de emergencia, dejó bajar a los pasajeros, dijo que no se sentía bien y luego simplemente apoyó la cabeza en el volante, un infarto masivo. Los médicos dijeron que murió casi al instante, sin sufrir. Mi madre comentó que era bueno que no hubiera sufrido. Para mí, nada fue bueno. Para mí fue una catástrofe. Recuerdo el funeral. Un día sofocante. El vestido negro que mi madre me compró apresuradamente que picaba contra mi piel. Música alta de los altavoces, el ataúd con mi padre dentro. Ojos cerrados, inexpresivo, irreconocible. Mi madre estaba cerca, seca y pálida, sin derramar una sola lágrima. La gente se acercaba, le daba la mano, ofrecía condolencias. Ella asentía, agradecía, y se mantenía con una dignidad aterradora. Lloré sin consuelo, aferrándome al ataúd, incapaz de soltarlo.
Mi madre me apartó, se agachó y dijo con dureza: «Basta. Todos están mirando. Compórtate». Me quedé en silencio, tragué mis lágrimas, me sequé la cara y me puse junto a ella como una estatua. Correctamente, después del funeral, la vida cambió. Mi madre comenzó a tomar turnos extra, trabajando de día y de noche en días alternos. Llegaba a casa, se desplomaba en la cama exhausta y volvía a salir por la mañana. Apenas hablábamos. Dejaba dinero para los almuerzos, comida en la nevera, notas sobre la mesa, calienta la sopa, lava el uniforme. No olvides la escuela de música. Renuncié a la escuela de música en un mes. Ni siquiera se dio cuenta. Vivimos juntas durante 1 año y medio en el mismo apartamento, pero en mundos completamente separados. Extrañaba terriblemente a papá, su voz, sus manos, la forma en que me llamaba princesa. Deseaba que mi madre pudiera reemplazarlo, acercarse, volverse cálida. Pero ella se sumergió aún más en sí misma, en su trabajo, en una vida interior a la que no tenía acceso. Entonces apareció Anatoly Petrovich. Era octubre. Yo tenía 13 años, mi madre, 38. Llegó a casa no cansada, sino diferente, animada, vivaz. Sus mejillas sonrosadas, ojos brillantes. Incluso tarareaba mientras ponía la mesa. Me sorprendió, no la había visto así en años. Durante la cena dijo: «Conocí a alguien, un hombre bueno y serio. Exoficial militar, ahora jefe de seguridad de un banco. Se llama Anatoly Petrovich. Quiero que lo conozcas», asentí. ¿Qué podía decir? Me alegraba de que mi madre estuviera viva de nuevo. Quería que fuera feliz. Si ese hombre la hacía feliz, que así fuera. Se habían visto durante 1 mes antes de que él viniera a nuestra casa. Mi madre me advirtió con anticipación: «Limpia el apartamento. Ponte ropa limpia, compórtate». Ordené, me cambié y esperé. Llegó un sábado por la noche, alto, hombros anchos, cabello rapado, mirada intensa bajo cejas pobladas. Jeans oscuros, suéter negro. Sin regalos, ni siquiera flores para mi madre. Entró, me saludó con un gesto, se dirigió a la sala. Se sentó en el sofá con las piernas abiertas y examinó el apartamento con ojo evaluador. Inmediatamente me sentí incómoda bajo su mirada, como si me pusiera a prueba. Mi madre se apresuró. Trajo té y el pastel que había horneado esa mañana, se sentó a su lado, sonriendo. Él tomó la taza, bebió un sorbo, asintió con aprobación: «Buen té». Luego me miró a mí. «¿Cómo va la escuela?» «Bien», respondí en voz baja. «¿Bien?» «Es un 4 o un 5. Una mezcla de 4 y 5. Nada de 3, asintió como marcando una casilla, y me ignoró el resto de la noche. Toda la velada habló con mi madre sobre trabajo, dinero y tiempos difíciles. Pero si las cosas se organizaban bien, la vida podía ser cómoda. Mi madre lo escuchaba fascinada, asintiendo, riendo a sus chistes, mientras yo me sentaba en un rincón observándola. Por primera vez en 1 año y medio la vi viva. No la enfermera agotada, ni la mujer viuda y desgastada, sino una mujer. Se acomodaba el cabello, inclinaba la cabeza cuando él hablaba, tocaba su mano al reír. Y sentí miedo. No de él, sino de lo que veía en sus ojos. Lo miraba como si fuera el último salvavidas en un mar tormentoso. Y lo aferraba con ambas manos. Cuando se fue, mi madre preguntó: «¿Y bien, qué opinas? ¿Te cae bien?» Quise decir la verdad: no me agradaba, me incomodaba. No quería que viniera de nuevo. Pero al ver su rostro, feliz, sonrosado, repentinamente joven, me quedé en silencio. «Parece bien», dije. Ella sonrió y me abrazó. ¿De verdad me abrazó? Por primera vez en meses. Me apoyé en ella. Inhalé su perfume y sentí un calor que se expandía por mi pecho. Quizá todo estaría bien, pensé. Quizá la vida se volvería más fácil ahora. Me equivoqué. Se casaron 4 meses después. Rápidamente, sin una gran boda, sin invitados ni banquete. Simplemente registraron su matrimonio en el registro civil un día laborable. Mi madre me lo dijo la noche anterior, mientras hacía la tarea en la cocina. «Mañana, Anatoly Petrovich y yo vamos al registro», dijo con naturalidad, sirviéndose una taza de té. «Cuando regreses del colegio, él ya vivirá aquí. Se muda con nosotros». Levanté la cabeza de mi cuaderno. «¿Completamente, para siempre?» «Por supuesto», respondió. «Su apartamento es diminuto, de una habitación en las afueras. Pequeño, incómodo.
Tenemos un apartamento de 3 habitaciones. Hay espacio para todos. Más conveniente así. No me preguntó cómo me sentía. Si quería o no que un extraño se mudara a nuestra casa, al apartamento que aún conservaba el olor de mi padre, donde colgaba su chaqueta en el armario, donde sus herramientas descansaban en el balcón. Simplemente lo presentó como un hecho, como si yo no fuera una hija a quien consultar, sino otro mueble más en el apartamento. Quise decir algo, discutir, suplicarle que esperara, admitir que tenía miedo, pero miré su rostro, decidido, con un brillo nuevo en los ojos y comprendí que era inútil. Ella ya había decidido todo sin mí. Está bien, dije en voz baja, volviendo a la tarea. Ella permaneció un momento más, luego suavizó el tono. Natalia, entiende, necesitamos un hombre en la casa. Me resulta difícil sola, y también será mejor para ti. Tendrás un padre. No un padre, quise decir. Tenía un padre y había muerto. Ese hombre era un extraño. Pero de nuevo me quedé en silencio, asintiendo. Esa noche apenas dormí. Me acosté escuchando a mi madre moverse por el apartamento, reorganizando cosas, preparando comidas. Por la mañana se levantó temprano, se vistió con su mejor vestido azul, el que reservaba para ocasiones especiales. Se maquilló, peinó el cabello y lucía joven, hermosa, feliz. ¿No quieres venir con nosotros?, preguntó mientras se calzaba. Tengo colegio, respondí. Cierto, claro. Entonces nos vemos esta noche. Me besó en la mejilla y se fue. Fui al colegio como siempre. Me senté en clase, fingiendo prestar atención pero sin recordar nada. Solo pensaba en una cosa, hoy todo cambiaría. Al volver a casa, él estaría allí y nada volvería a ser como antes. Vika notó que algo me pasaba. Durante el recreo preguntó, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? No, es que mi madre se casa hoy. ¿En serio? ¿Con ese militar? Sí. Bueno, ¿no es algo bueno? No, tendrás un padrastro, dije. Ella se encogió de hombros. Era bueno. No lo sabía, no podía sentirlo. Después del colegio caminé a casa despacio, demorándome a propósito. Entré en tiendas, miré escaparates, me senté en un banco del parque retrasando lo inevitable. Pero al final tuve que entrar. Subí a mi piso, me detuve ante la puerta, saqué la llave. Y entonces la puerta se abrió desde dentro. A Natalie Petrovic estaba en el umbral. ¿Así que viniste?, dijo. Entra, no te quedes ahí. Entré. El pasillo olía diferente, su colonia, intensa y masculina. 2 maletas grandes descansaban contra la pared. Una caja de herramientas, una bolsa de zapatos. Ya se estaba instalando. Cámbiate de zapatos, ordenó. Luego directo a la mesa. Tu madre trabajó mucho, preparó todo. Me cambié en silencio y me dirigí a la cocina. Mi madre estaba junto a la estufa, removiendo algo en la olla. Se giró y sonrió. Siéntate, la cena está lista. Había preparado borscht, croquetas fritas. La mesa estaba dispuesta con esmero. Mantel blanco, vajilla fina, incluso servilletas de papel. Mi madre había puesto atención como si no fuera solo una noche común, sino una celebración. Para ella, tal vez realmente lo era. Nos sentamos a la mesa. Anatoly Petrovic tomó la cabecera donde solía sentarse mi padre. Apreté los dientes, pero no dije nada. Mi madre sirvió el borscht, colocó las croquetas en los platos, sonrió. Él comió en silencio, asintiendo con aprobación. Buen borscht, real. Mi madre resplandecía ante el elogio. Tras la cena se levantó y recorrió el apartamento como un general inspeccionando un cuartel. Caminó por las habitaciones, revisó la cocina, el baño, el balcón, volvió a la sala y se sentó en el sofá. Muy bien, dijo él. Hablemos de cómo vamos a vivir. Soy un hombre de orden, continuó. Serví en el ejército durante 20 años. Estoy acostumbrado a la disciplina. Aquí será igual. Mi madre se sentó a su lado, asintiendo con admiración. Yo permanecí junto a la puerta. Despierten a las 6, desayuno a las 6:30. Hagan la cama inmediatamente al levantarse. Laven los platos de inmediato. Limpieza. Inspeccionaré semanalmente. El sábado es para limpieza profunda. Todos participan. ¿Preguntas? Mi madre lo miraba con admiración. Yo no dije nada. ¿Alguna pregunta? Me dirigió a mí. Tengo colegio a las 8, susurré. ¿Por qué levantarse a las 6? Porque la disciplina es esencial. Si te acostumbras a madrugar, la vida será más fácil y ayudarás a tu madre. Preparar el desayuno, ordenar. Tienes 13 años, no eres una niña.
En mi época, los chicos de tu edad ya eran independientes. Mi madre añadió. Anatoly Petrovich tiene razón. Natalia, realmente necesitas disciplina. He sido demasiado blanda contigo, especialmente después de vaciló. En fin, ahora será diferente. Correcto. La miré, esperando que tomara mi lado, que dijera que las 6 de la mañana eran demasiado temprano para una escolar, pero me miró con severidad, como una maestra corrigiendo a una alumna desobediente. Además, continuó Anatoly Petrovich, llámame Anatoly Petrovich o papá, como prefieras. Pero nada de familiaridades, no tiotolia ni nada por el estilo. Soy ahora tu padre, legalmente por cierto. Quería que lo llamara papá. Ya tenía un padre y estaba muerto. Y ahora este hombre quería ocupar su lugar, así, con un sello en el pasaporte. Entendido, dije entre dientes. Él esbozó una sonrisa. Ya veremos, con el tiempo quizá me llames papá. El respeto es clave. Soy el jefe de esta casa, mi palabra es ley. Entendido. Entendido. Bien, haz tu tarea. Mañana empezamos una nueva vida. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Nueva vida. Él lo decía con tanta seguridad, como si fuera algo bueno, mientras yo no sentía más que miedo. Esa noche no pude dormir. Los escuchaba hablar en la habitación contigua, en voz baja, pero animadamente. Mi madre reía. No la había escuchado reír en tanto tiempo. Desde que papá murió parecía haber olvidado cómo hacerlo. Y ahora reía. Por él, a la mañana siguiente me despertó un golpe en la puerta. Arriba. Levántate, gritó Anatoly Petrovich. 6 en punto. Salté de la cama. La oscuridad aún persistía afuera. Normalmente me levantaba a las 7, y apenas 6. Tenía tanto sueño que la cabeza me daba vueltas. Me puse la bata y fui al pasillo. Anatoly Petrovich ya estaba vestido, aseado, alerta, con una taza de café en la mano. Lávate rápido. Haz la cama y ve a la cocina. Fui al baño. Me salpiqué la cara con agua helada para despertar, regresé y acomodé cuidadosamente mi cama. Anatoly Petrovich inspeccionó y dijo, «Este rincón está mal hecho. Rehazlo». Lo rehice. «Así está bien. Hazlo así todas las mañanas». En la cocina, mi madre ya preparaba el desayuno, huevos revueltos, sándwiches, café. Ella también estaba arreglada, peinada, con un maquillaje ligero. Aún era temprano para su trabajo, su turno no empezaba hasta las 8. Pero se había levantado a las 6 por él. Comimos en silencio. Anatoly Petrovich leía el periódico sin levantar la vista. Mi madre comía callada, mirándolo de vez en cuando. Yo masticaba mi sándwich pensando solo en lo cansada que estaba. Después del colegio, ve directo a casa, dijo sin levantar la vista. Nada de perder el tiempo. Llegas, haces tu tarea, ayudas a tu madre en casa. ¿Entendido? Entendido, murmuré. Y deja tu móvil en casa. Me estremecí. ¿Por qué? Los teléfonos no se necesitan en la escuela. Si alguien llama, me contactarán a mí o a tu madre a través de los maestros como antes. Sin excepciones. Guardé el teléfono en el cajón e intenté olvidarlo. Mi madre asintió. Tienes razón, Natalia. No lo necesitas. Solo hablas con tus amigas en lugar de estudiar. No hablaba con nadie. Apenas usaba el teléfono, era un modelo antiguo, de botones, solo para llamadas y mensajes. Pero era mi conexión con el mundo exterior, mi pequeño espacio de libertad. Y ahora hasta eso desapareció. Así comenzaron nuestros días, levantarse a las 6, desayuno, colegio, tarea, labores, cena, dormir. Cada jornada seguía el mismo horario rígido. Sin desviaciones, sin indulgencias. Anatoly Petrovich lo inspeccionaba todo. La cama, bien hecha. La habitación sin polvo, los platos, lavados correctamente, los libros, en orden. Los cuadernos, errores. Si encontraba un fallo, negaba con la cabeza. Trabajo deficiente. Rehazlo. Y yo lo rehacía. Hacía la cama de nuevo, fregaba el suelo, reescribía tareas hasta que todo cumpliera con su aprobación. Mi madre siempre lo respaldaba. Solo quiere que seas mejor, decía cuando me quejaba de cansancio. La disciplina es buena. Debería haber sido más estricta contigo, más estricta. Ella se volvió más estricta, él aún más. Y entre los dos me sentía atrapada como en un torniquete. Los primeros cambios en el apartamento llegaron una semana después. Anatoly Petrovich empezó a quitar fotografías de las paredes, no todas de golpe,
sino gradualmente, casi imperceptiblemente. Primero, la foto familiar del salón, los tres, madre, padre y yo en la playa, desapareció. Noté el espacio vacío y pregunté a mi madre, ¿dónde está la foto? ¿La quitaste? Respondió brevemente sin mirar del caso. ¿Por qué? Anatoly Petrovich cree que debemos mirar hacia adelante, no atrás. La foto está en una caja en el balcón. Si quieres, puedes llevarla a tu habitación. Quise hacerlo. Pero sabía que si lo hacía, él volvería a exigir que la quitara. Así que la dejé. Luego desapareció el retrato individual de mi padre del estante. Más tarde, una pequeña foto del refrigerador, en la que me sostenía en brazos cuando tenía 3 años. Esperé a que mi madre protestara, dijera algo. Pero ella permaneció en silencio, fingiendo no notar nada. Una noche, no pude soportarlo más. Cuando Anatoly Petrovich salió a la tienda, me acerqué a mi madre. «Mamá, ¿por qué le dejas quitar las fotos de papá?» Suspiró sin volverse. «Natalia, papá no va a volver, ¿entiendes? Se ha ido y no sirve de nada quedarse en el pasado. Tenemos que vivir hacia adelante. Pero son nuestro recuerdo de él. El recuerdo está en nuestro corazón. En cuanto a las fotos, Anatoly Petrovich se siente incómodo con otro hombre mirando por la casa. Comprensible, ¿no crees? ¿Qué sentirías tú en su lugar? No lo sabía. Solo sabía que estaban borrando a mi padre de nuestras vidas. Lentamente, de manera segura, como si nunca hubiera existido. Esa noche, me escabullí al balcón, tomé la caja de fotografías y saqué la más pequeña, mi padre sosteniéndome en brazos. La escondí bajo mi suéter, la llevé a mi habitación y la guardé en el cajón inferior del escritorio, debajo de mis cuadernos. Era mi secreto, mi fragmento del pasado que no dejaría ir. Pasó un mes. Anatoly Petrovich se había asentado aún más en el apartamento. Sus pertenencias llenaban las habitaciones, herramientas en el balcón, libros en los estantes, su taza en la cocina, sus pantuflas junto a la puerta. Se sentaba en la silla de mi padre, dormía en su cama, ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa. Mi madre parecía florecer. Se maquillaba diariamente, se cuidaba, compraba ropa nueva, sonreía, reía, lucía viva y feliz. Cuando él regresaba del trabajo, ella corría a la puerta, ayudaba a quitarle el abrigo, preguntaba por su día. Conmigo, ella se volvió más fría. No grosera, solo distante. Revisaba mis tareas de manera formal, me daba el beso de buenas noches de forma mecánica, respondía a mis preguntas con brevedad. Todo su amor, su calidez y atención se lo dedicaba a él. Yo me sentía una intrusa, una tercera persona innecesaria. Entonces apareció Vladimir. Era mayo, 6 meses después de la boda. Yo acababa de cumplir 14 años. Durante la cena, Anatoly Petrovich anunció: «El sábado, mi hijo Vladimir, de 25 años, vendrá a almorzar con nosotros. Tatiana prepara algo especial. Y tú», me señaló con un gesto, «compórtate correctamente. Conoce a tu hermano». Hermano. Así lo presentó. No dije nada en voz alta, pero por dentro todo se encogió. No tengo hermano. Solo hay un extraño, un hombre adulto, el hijo de un extraño. El sábado, mi madre preparó todo como para una celebración, limpió el apartamento toda la mañana, cocinó platos elaborados, asó carne, hizo ensaladas y horneó un pastel. Anatoly Petrovich parecía satisfecho. Bien. El hijo debía ver que vivíamos bien, como una familia. Vladimir llegó puntualmente a las 2. Oí el timbre y salí de mi habitación. Anatoly Petrovich abrió la puerta, se abrazaron y se dieron palmadas en los hombros. Entró un joven alto y robusto, con jeans y chaqueta de cuero. Cabello oscuro, mirada intensa como la de su padre, pero con algo más: burla, un ojo crítico. Saludó a mi madre, le entregó flores y luego posó su mirada en mí. Se detuvo un segundo, me examinó de pies a cabeza y sonrió. «Ah, ¿y quién es esta hermosa joven?» «Esta es Natasha, la hija de Tatiana», dijo Anatoly Petrovich. Mi madrastra entonces quiso decir. Vladimir se acercó y extendió la mano. «Vladimir, ¿o puedo llamarte boba?» Le estreché la mano. La sostuvo un poco más de lo necesario, mirándome con una sonrisa extraña, poco amistosa. «Te estás volviendo bastante bonita», dijo en voz baja. «Solo para mí». Retrocedí incómoda. Mi madre se apresuró. «Vamos, siéntate a la mesa. Todo está listo». El almuerzo fue bullicioso.
Vladimir contaba historias sobre el trabajo, amigos, viajes. Anatoly Petrovich reía, mi madre sonreía, sirviéndole más comida. Yo comía en silencio, tratando de no cruzar su mirada, pero podía sentirla. Me observaba demasiado con demasiada insistencia. Cada vez que levantaba la vista, nuestros ojos se encontraban. No apartaba la mirada, su sonrisa tenue permanecía. Me sentí cada vez más incómoda. Su mirada no era la de un hermano mayor mirando a una hermana menor. Era diferente, inquietante de un modo que no podía definir. «Natasha, ayúdame a recoger los platos», me pidió mi madre cuando terminó el plato principal. Me levanté y empecé a juntar los platos. Vladimir también se levantó. «Déjame ayudarte. No es correcto que lo haga sola una niña». «No, puedo sola», respondí rápido. «Vamos, no seas orgullosa. Prácticamente soy tu hermano ahora». Me siguió hasta la cocina. Coloqué los platos en el fregadero y comencé a lavarlos. Se apoyó contra el mostrador en silencio, observando. Mis manos temblaban tanto que casi se me escapa una taza. «¿Cuántos años tienes?», preguntó finalmente. 14. «Vaya», dijo despacio. «Toda una señorita, y pareces mayor, tal vez 16. No respondí, continuando con los platos sin girarme. «¿Tienes novio?». «No», murmuré. «Extraño. Alguien tan bonita y sin novio. ¿Los chicos de tu escuela están ciegos o qué?». «Es temprano», susurré, sonrió con suficiencia. «Sí, a tu edad. Yo ya tenía 3 novias, aunque los tiempos eran distintos». Me mantuve en silencio, deseando que me dejara tranquila. Pero se quedó. «Para que lo sepas, vendré a ver a mi padre a menudo», dijo suavemente. «Así que nos veremos. Y si alguna vez necesitas algo, puedo ayudarte». Sus palabras tenían un matiz ambiguo. Quizás solo era mi imaginación. Solo asentí, manteniendo la mirada baja. Finalmente, regresó al salón. Exhalé y me apoyé contra el fregadero con el corazón acelerado. ¿Qué era eso? ¿Por qué me sentía tan incómoda? Cuando volví con los platos limpios, Vladimir se preparaba para irse. Se despidió de mis padres, luego me miró a mí. «Nos vemos, Natasha, nos encontraremos otra vez», dijo, guiñándome un ojo. En cuanto la puerta se cerró tras él, Anatoly Petrovich asintió con aprobación. «Un buen chico, trabajador, perspicaz. Ojalá tuviéramos un hijo así, Tania». Mi madre sonrió. «Quizá todavía lo tengamos», me quedé paralizada. Hablaban de tener un hijo propio. Eso significaba que yo sería aún más innecesaria. Apenas me toleraban como estaba. Y ahora habría un nuevo niño de su sangre, reclamando la atención que antes era mía. Esa tarde intenté hablar con mi madre. Esperé a que Anatoly Petrovich se instalara frente al televisor y me acerqué a ella en la cocina. «Mamá, Vladimir». Me miró de manera extraña. «Incómoda», dije. Secó los platos sin mirarme. «Extraña, solo es atento. Torpe quizá, pero nada más. Es tu edad, todo se siente amplificado». Pero se sintió mal. Suspiró y se giró hacia mí. «Natasha, Boba es solo un joven amable. Quiere conocerte, llevarse bien contigo. Estás exagerando. Y de verdad no inventes cosas. Anatoly Petrovich está contento de que su hijo nos visite. No lo arruines con tu imaginación». Me quedé en silencio. Quizá lo imaginaba. Tal vez estaba exagerando, pero durante las siguientes 2 semanas, Vladimir siguió viniendo cada sábado, a veces para almorzar, a veces solo de visita. Cada vez me saludaba, me miraba de la misma manera y ofrecía pequeños cumplidos. «Bonito vestido. Te queda bien. El cabello suelto te queda mejor que la coleta. Se te ve bronceada. Bien por ti». Mi madre y Anatoly Petrovich no lo notaban o elegían ignorarlo. Para ellos, él era el hijo ideal visitando a su padre. Para mí, cada visita era incómoda. Un sábado de julio, estaba sola en casa mientras mamá y Anatoly Petrovich fueron a la dacha de un amigo a ayudar con algunas reparaciones. «Haz tus lecciones, no te preocupes», me dijeron, aunque eran vacaciones. Leía en mi habitación cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Vladimir estaba allí, con una bolsa grande, la cadena aún puesta en la puerta. «Hola, tus padres no están». «Lo sé. Vine a traer algunas herramientas», vacilé. Luego abrí la puerta. Entró y dejó la bolsa en el pasillo. «Hace calor aquí. ¿Puedo tomar agua?». «Claro», dije, y fui a la cocina a servirle un vaso del jarro. Bebió y lo dejó. Luego me miró. «¿Sola en casa? ¿Aburrido? No.
No te preocupes, leyendo, respondí. ¿Qué lees? Velas escarlatas. Ah, romance, dijo con una sonrisa burlona. A las chicas de tu edad les encanta. Príncipe en caballo blanco, final feliz. Encogí los hombros. Se acercó apoyándose en la encimera. Aunque había 1,5 metros entre nosotros, se sentía demasiado cerca. ¿Por qué estás siempre tan tensa?, preguntó. No lo estoy. Somos prácticamente familia ahora. No estoy tensa, protesté. Lo estás. Cada vez que vengo, te encoges como un caracol en su caparazón. ¿Te asusto? No, solo que no estoy acostumbrada. Bueno, acostúmbrate. Vendré a menudo ahora, añadió. Podríamos ser amigas, de verdad. Podría enseñarte mucho. Lecciones de vida, tal vez, no lo sabía. Pero había algo en sus palabras que encendía alarmas en mi mente. Gracias. Pero estoy bien como estoy, dije retrocediendo hacia la puerta. Tengo que hacer mis lecciones. ¿Qué lecciones? Son vacaciones, dijo sonriendo. Bien, no te retengo. Adiós, Natasha. Se fue. Cerré la puerta, aseguré la cadena y me apoyé contra la pared. Mis manos temblaban. No había pasado nada malo. Solo había entrado, bebido agua y hablado. Y sin embargo sentía miedo, un miedo irracional, inexplicable. Cuando mis padres regresaron le dije a mi madre. Vladimir vino. Trajo algunas herramientas. Sí, llamó antes, asintió mamá. Bueno. Se siente incómodo cuando viene. Dije, Natasha, basta. Deja esas tonterías. Boba es un buen chico, hijo de Anatoly Petrovich. Solo está siendo fraternal, y tú lo estás imaginando. No digas nunca nada así delante de Anatoly Petrovich. Se ofendería, dijo con voz firme, elevando el tono. Guardé silencio, comprendiendo que era inútil. Mamá no quería escucharme. Su prioridad era no incomodar a Anatoly Petrovich antes que confiar en su propia hija. Desde entonces, evité a Vladimir tanto como pude, refugiándome en mi habitación cada vez que venía, fingiendo estar ocupada. Aún así, él encontraba maneras de acercarse, de hablar, de mirarme con esa misma mirada, mientras mi padrastro apretaba aún más las riendas. Para el otoño, cuando entré en 8º grado, las reglas se habían multiplicado. Ya no podía salir después de la escuela ni quedarme en clases extra sin permiso. Visitar a amigas en sus casas estaba prohibido. Solo ellos podían venir a nuestra casa, y solo brevemente, para no alterar nada. Anatoly Petrovich controlaba todo. Revisaba mi diario cada día. Si había una B, preguntaba por qué no era una A. Si un profesor hacía un comentario, realizaba un interrogatorio completo. Aquí dice, hablo durante la clase. ¿Qué es esto? Solo le pregunté a Vika sobre la tarea. Se supone que debemos guardar silencio en clase. Hay recreos para hablar. Si vuelvo a ver esto, perderás todos tus privilegios por un mes. No había privilegios que perder, pero yo asentía en silencio. Controlaba mi ropa. Un día llevé una falda corta a la escuela. No extremadamente corta, solo hasta la rodilla normal. Cuando llegué a casa, la vio. ¿Qué llevas puesto? Esa falda es demasiado corta. Quítatela y nunca la vuelvas a usar. Pero todas las demás chicas usan faldas así. Protesté. No me importa lo que usen las demás. Te vestirás decentemente. Faldas largas, pantalones. Nada de faldas cortas, tops reveladores o ropa ajustada. Lo último que necesitamos son chicos mirándote. Mi madre lo apoyaba. Tienes razón, Natasha. No necesitas vestirte de forma provocativa. No vas a una discoteca, vas a la escuela. Me quité la falda y nunca más la volví a usar. Comencé a vestir jeans y faldas largas, suéteres apagados, casi como una monja. Vigilaba mi peso. Siempre había sido delgada, pero a los 14 años empecé a desarrollarme normalmente, pecho y caderas. Se dio cuenta. Estás empezando a engordar. No estoy engordando, protesté sorprendida. Sí lo estás. Tus mejillas están más redondas. Cuídate. Come menos azúcar. Desde ese momento controló todo lo que comía. Si tomaba un dulce negaba con la cabeza. Si repetía porción, decía basta. Mi madre permanecía en silencio, agregando ocasionalmente, de verdad, Natasha, cuida tu figura. Después costará más perder peso. Empecé a comer menos, saltarme el desayuno, tomar porciones más pequeñas, y perdí más peso. Pero aún así, encontraba fallas en mí. Poco a poco comprendí que no quería que yo fuera perfecta. Lo que quería era un motivo para criticarme.
Cada día, deliberadamente, buscaba defectos, cualquier cosa para resaltar mis carencias, demostrar que no alcanzaba sus estándares. Y mi madre lo ayudaba. No de manera evidente ni con ira o humillación, sino apoyándolo silenciosamente, siempre de su lado, ignorando mis intentos de quejarme. Un invierno, cuando tenía 15 años, reuní valor para hablar seriamente con ella. Anatoly Petrovich estaba de viaje visitando a un amigo. Mi madre y yo nos sentamos en la cocina, tomando té. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». Empecé vacilante. «Claro, pregunta», respondió. «¿Eres feliz con Anatoly Petrovich?». Me miró sorprendida. «Por supuesto soy feliz». «¿Por qué lo preguntas? Es tan estricto. Especialmente conmigo. Quiere que crezca correctamente, pero me resulta difícil. Siento que estorbo, que ambos serían más felices sin mí». Se quedó en silencio un largo momento, mirando su taza. Luego susurró: «Natasha, no digas tonterías». «Pero, es cierto». «Sí, soy una carga». «No eres una carga», dijo con vacilación. «Eres mi hija. Crecer es solo, difícil. Para ti y para mí. Pronto terminarás la escuela, te irás a algún lugar, comenzarás tu vida. Y todo encajará. Comenzarás tu propia vida». Había esperanza en su voz y comprendí. Ella esperaba que me fuera, que dejara de existir en su espacio compartido. Me ama tal vez a su manera, pero él viene primero. Su felicidad viene primero, mamá. ¿Recuerdas a papá?, pregunté en voz baja. Se estremeció como si la hubieran golpeado. «Claro que lo recuerdo». «¿Lo extrañas?». «Solo tenía curiosidad». «Se amaban, ¿verdad?». Guardó silencio un momento, luego suspiró cansada. «Sí, nos amábamos. Pero él se fue, y la vida continúa. No puedes seguir mirando atrás. Debes vivir con los que están aquí, los que están aquí. Tu padre está en el pasado. Anatoly Petrovich está en el presente. Y ella eligió el presente». Fue entonces cuando comprendí que había perdido a mi madre, completamente. La mujer que me dio a luz, que había sido mi madre antes de que papá muriera, había desaparecido. Había sido reemplazada por otra mujer, la esposa de Anatoly Petrovich, y en su vida casi no había espacio para una hija. Me resigné. Dejé de intentar acercarme a ella, dejé de esperar comprensión. Simplemente existía a su lado, tratando de no interferir. Iba a la escuela, hacía mi tarea, ayudaba en la casa, me acostaba. Día tras día, todo era gris y monótono. El único alivio era Vika. Continuamos nuestra amistad, pero ahora solo en la escuela. Después de clases, iba directamente a casa, sin demoras, sin socializar. Pero durante los recreos, en la cafetería y en educación física, hablábamos de todo. Ella era la única que veía mi verdadero yo, la única que entendía lo difícil que era. «Natashka, aguanta», decía. 2 años más y te graduarás. Entrarás a la universidad o a algún lugar. Te irás. ¿Ir? ¿A dónde? No tengo dinero. Conseguirás un trabajo, alquilarás una habitación. Yo ayudaré. Mis padres ayudarán. Solo aguanta. Soporté porque no había otra opción. Y la presión seguía aumentando. Anatoly Petrovich se volvió cada vez más exigente. Criticaba todo: cómo caminaba, cómo hablaba, cómo me veía. Si estaba en silencio, decía que era hosca, poco amigable. Si sonreía, decía que mi sonrisa era falsa. Mi madre comenzó a criticarme frente a él, públicamente, como para mostrarle que estaba de su lado. «Natasha, otra vez no te has peinado bien. Natasha, deja de encorvarte, mantente derecha. Natasha, ¿por qué comes tan despacio? Todos los demás ya han terminado y tú sigues picoteando la comida». Cada comentario era como un pequeño aguijón mínimo pero doloroso. Tenía 15 años cuando ocurrió el incidente con los padres de Vika. A partir de entonces, todo empeoró. Anatoly Petrovich me prohibió cualquier contacto con Vika, incluso en la escuela. Pero, ¿cómo podía evitarla? Estábamos en la misma clase. Tenía que asistir a las lecciones, escuchar al profesor y luego ir directamente a casa. Ella había sido mi amiga, ahora ya no lo era. Sus padres habían sobrepasado los límites, así que, naturalmente, se me prohibió relacionarme con su hija. Mi madre añadió: «Y con razón, nadie debe entrometerse en los asuntos de nuestra familia». Seguí viendo a Vika en secreto. Nuestros encuentros eran clandestinos. Nos reuníamos en los baños de la escuela durante los recreos,
Nos pasábamos notas y organizábamos pequeños encuentros de 15 minutos en el parque de la esquina después de clases. Mentía en casa diciendo que iba a la tienda. Era arriesgado, pero no podía perder a Vika. Era el último rayo de luz en mi vida. Pasó otro año. Cumplí 16 y estaba en 10º grado el año antes de graduarme. Solo un año más. Pensé, puedo soportar un año más. ¿Abramos una segunda tienda?, propuso Irina Vasilievna mientras tomábamos café en su oficina. 50 y 50, juntas. Tú serás mi socia. La miré incrédula. Pero no tengo ese tipo de dinero. Sí lo tienes, afirmó con firmeza. Tienes experiencia, conocimientos y capacidad de trabajo. Eso vale más que el dinero. Yo invertiré el capital. Tú inviertes tu esfuerzo. Lo gestionaremos juntas. Lo gestionaremos, exhalé. Y así lo hicimos. 6 meses después se inauguró la segunda tienda. Trabajé obsesivamente, buscando locales, negociando con proveedores, seleccionando personal, diseñando promociones. Irina Vasilievna decía que trabajaba como si fuera 3 personas, pero no lo sentía como una carga. Por primera vez en mi vida, hacía algo que amaba, construía algo propio. La tienda fue un éxito. En un año, cubrió gastos y empezó a generar ganancias. Mi participación era modesta, pero era mi dinero, ganado con mi esfuerzo e inteligencia. A los 28 años teníamos 4 tiendas. Me convertí en socia igualitaria. No 50 y 50, claro, pero el 30% del negocio era mío. Alquilé un apartamento decente de una habitación en una zona respetable. Conduje un coche modesto pero fiable y me permití unas vacaciones al año. A los 29, Irina Vasilievna enfermó cáncer rápido y agresivo. Aguantó un año. Antes de morir, me llamó, tomó mi mano y dijo, te lego mi participación. Las tiendas serán tuyas. Pero Irina Vasilievna, tienes una hija, Elena, que vive en Alemania casada, con su propia vida. Ella no necesita esto, protesté. ¿Y tú? Eres mi verdadero legado, Natasha. Eres de lo que más me enorgullezco. Prométeme que continuarás. Prometí. Murió una semana después. Lloré en su funeral como no lo había hecho ni siquiera por mi padre, porque me había dado más que mi propia madre. Fe en mí misma, oportunidad, futuro. Tras su muerte, las 4 tiendas pasaron a mi cargo. A los 30, era propietaria del negocio y seguí expandiéndolo, cumpliendo mi promesa. Abrí una 5ª tienda, luego una 6ª. Contraté gerentes competentes y construí un sistema sólido. Compré un apartamento, no lujoso, solo un piso normal de 3 habitaciones, pero era mi hogar. Lo renové yo misma, escogiendo papel tapiz, azulejos y muebles. Lo AMUEBLE con acento agudo con gusto, creando un nido acogedor. Adopté una gata callejera, delgada y pelirroja, a la que llamé Marquise. Cada noche me recibía en la puerta, frotándose contra mis piernas y ronroneando. Tenía una vida, mi vida, construida desde cero, ganada con sudor y lágrimas. Pero el pasado nunca soltó su agarre. Pensaba en mi madre con frecuencia, sobre todo por la noche, cuando el sueño me eludía. Recordaba su rostro aquel último día, frío, distante. Recordaba cómo se volvió hacia la ventana cuando le supliqué que me creyera, y sus palabras sobre mi padre, estás mancillando su memoria. Eso dolió. Todavía duele. A pesar de los años, del éxito, de haber sobrevivido sin ella, la herida nunca sanó. Intenté saber de ella a través de conocidos y vecinos de mi antiguo hogar. La información era escasa. Vivía con Anatoly Petrovich. Había dejado su trabajo, despedido o por salud, no estaba claro. Tenían poco dinero, apenas llegaban a fin de mes. Él bebía con frecuencia, discutían, los vecinos los oían. Imaginé su vida, la mujer que eligió a un hombre sobre su hija y lo que ganó a cambio. Un marido borracho y pendenciero, pobreza y vejez en un pequeño piso en las afueras. Justo, pensé, justo, pero no lo hacía más fácil. No la llamé. Ella no me llamó. 15 años de silencio, 15 años en los que me transformé de una joven de 17 años asustada a una mujer de 32 exitosa. Y ella, simplemente envejeció en otra parte de la ciudad, en un apartamento que alguna vez fue mi hogar. A veces por la noche fantaseaba con cómo podrían haber sido las cosas. Que viniera, pidiera perdón, admitiera que estaba equivocada, dijera que lo lamenta, que quería enmendarlo.
Y en esas fantasías, ¿qué hacía yo? Perdonarla, expulsarla, llorar, gritar. Nunca supe lo que realmente sentía por ella: amor, odio, lástima. Todo a la vez. Hace 3 años, a los 29, contraté un detective privado, no para vengarme, sino para descubrir la verdad sobre aquel día en que fui expulsada. Siempre tuve la sensación de que algo no encajaba, demasiadas coincidencias. El hombre del café, las fotografías, el dinero en la habitación. El detective trabajó 6 meses, siguiendo al hombre de las fotos, rastreando las conexiones de Anatoly Petrovich y examinando transferencias bancarias de hace 15 años. Lo encontró. Se llamaba Gennady. Tenía 42 entonces, 57 ahora, y trabajaba como guardia de seguridad en el mismo banco donde Anatoly Petrovich era jefe de seguridad. Se conocían, incluso eran amigos. El detective encontró un extracto bancario. Una semana antes del incidente del café, Anatoly Petrovich transfirió 15.000 rublos a Gennady como pago por servicios. Lo entrevistaron. Al principio negó todo, pero al confrontarlo con el extracto confesó. Reveló que Anatoly Petrovich le había pedido acercarse a la chica en el café, sentarse cerca y conversar. Una broma hacia la hija de su esposa, nada serio. Gennady aceptó por el dinero sin esperar daño real. El detective obtuvo una confesión escrita y descubrió otros pequeños pero reveladores engaños de Anatoly Petrovich: malversación de bonos, manipulación de fondos de la empresa, deudas de juego y préstamos con personas dudosas. Todo estaba ahora en una caja de zapatos, en un sobre, en la estantería superior. No sabía qué hacer con eso. ¿Para mostrárselo a mi madre? Pero nunca llamó. Nunca buscó un encuentro. Evidentemente no le importaba. Devolví el sobre y casi lo olvidé. Preparé también un segundo sobre, delgado y blanco, con 500.000 rublos en efectivo dentro. No sabía por qué. Solo por si acaso. Por si qué, ni yo lo entendía. Tal vez por si alguna vez aparecía. Y hoy apareció. Esta noche, frente a mi edificio, junto a Anatoly Petrovich, viejo, delgado, con ropa gastada, exigiendo 10 millones de rublos, 10 millones para sacarlo de deudas de juego. El mismo hombre que destruyó mi vida hace 15 años. Me quedé en la calle, iluminada por la farola, observando cómo mi madre hojeaba los documentos del sobre, cómo su rostro cambiaba, cómo temblaban sus manos. ¿Es cierto?, preguntó finalmente a Anatoly Petrovich. ¿La pusiste en mi contra? ¿Le pagaste a ese hombre? Él se inquietó, evitó la mirada. Lo hiciste, dije. Me obligaste a expulsar a mi propia hija por una mentira. Todavía estorbaba. Tú misma querías deshacerte de ella. Ella respondió con firmeza. Mi madre se estremeció, como si la hubieran golpeado. Me miró y vi en sus ojos horror y la comprensión de la verdad. Entendió que él tenía razón. Tenía razón, mamá, dije en voz baja. Tú misma lo querías. Él solo te dio un pretexto. Abrió la boca para protestar, pero no salió ninguna palabra. Ambas sabíamos la verdad. He sabido esto durante 5 años, continué. Sabía que era una trampa. Me mantuve en silencio, no por rencor, sino porque solo quería seguir adelante. Olvidar. Natalia. Su voz temblaba. Pero no viniste a disculparte, la interrumpí. Viniste a exigir dinero para él. Para el hombre que destruyó a su hija. Incluso ahora lo eliges a él. No dijo nada, con lágrimas surcando sus mejillas. Saqué el segundo sobre y se lo entregué. Aquí, 500.000 rublos. Eso es todo lo que daré. Mi madre lo tomó con manos temblorosas, lo abrió y contempló el dinero. Pero necesitas 10 millones, susurró. Eso es suficiente para que lo dejes y comiences una nueva vida. Sola, sin mí, sin él. Alquila una habitación, consigue un trabajo, vive tu vida. Sus deudas son su problema, no el tuyo. Y desde luego no mío. Anatoly Petrovich estalló. Tatiana, 500.000, esto es una broma, dile que de bien. Tiene el dinero. Mi madre lo miró. Luego a mí y después a él. Elige, dije. 30 segundos. Este dinero y libertad, o te quedas con él y sus deudas. No salvaré a los dos. Los segundos se alargaron. Anatoly Petrovich se movía nervioso de un pie a otro. Mi madre apretaba el sobre. Tania, gruñó él. ¿Por qué guardas silencio? Ella levantó la cabeza, lo miró, luego a mí, y vi algo en sus ojos que no había visto en 15 años, conciencia, reconocimiento del daño que había causado. Vete, Tolia, dijo en voz baja. ¿Qué? Vete.
Yo, ya no puedo seguir así. Él no podía creerlo y dio un paso hacia ella. ¿Qué dices? Vinimos juntos por dinero, por tus deudas que tú misma te buscaste. Su voz se fortaleció. Destruiste mi familia. Me obligaste a traicionar a mi hija. Y lo hice. La eché por tus mentiras. ¿Y ahora? El pasado no se puede deshacer. No, no se puede. Pero puedo dejar de cometer errores ahora mismo. Él se quedó sin palabras y luego se rió amargamente. ¿Hablas en serio? ¿Me dejas? ¿Por ella? Me señaló. Te odia. No te necesita. Lo sé. Asintió mi madre. Lo sé. Pero debo hacer esto, no por ella, sino por mí. Anatoly Petrovich maldijo, se dio la vuelta y se alejó golpeando el suelo con los pies. Lo observamos hasta que desapareció a la vuelta de la esquina. Solo quedamos nosotras dos, madre e hija, como desconocidas que se encuentran por primera vez. Fui mala madre, dijo ella sin mirarme. No, respondí. Yo fui una hija terrible. Sí, aceptó. Lo fui. Lo siento. No sé si podré perdonarte, admití. Arruinaste mi vida. Me echaste a los 17. 15 años no te importó si vivía o moría. Y hoy viniste a exigir dinero para él. Lo sé, dijo, con la voz temblorosa. Sé que no merezco perdón. Solo quiero que sepas que estuve equivocada en todo. Y lo lamento. Cada día, alzó sus ojos cansados y surcados por las lágrimas. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? Ahora no, lo entiendo. Más adelante. Algún día, dije contemplando si realmente quería tenerla en mi vida. Una madre que me había traicionado. Luego la miré, esta mujer vieja y rota que por primera vez en muchos años había tomado la decisión correcta. Se eligió a sí misma, eligió una oportunidad de redención. 1 año, dije. Si vives sola, consigues un trabajo, demuestras que puedes cambiar, entonces llámame. 1 año, repitió asintiendo. Está bien. Gracias. Se dio la vuelta y se alejó encorvada sujetando el sobre. La vi marcharse, sintiendo un alivio inesperado, no alegría, no triunfo, solo alivio. Era como si una piedra pesada se hubiera levantado de mi alma. Le había dado una oportunidad, no perdón, una oportunidad. Si la usaría, estaba por verse. Subí a mi piso, abrí la puerta. Marquise me recibió con un maullido, frotándose contra mis piernas. La levanté, la abracé, enterrando mi rostro en su cálido pelaje naranja. Hogar. Mi hogar. El hogar que construí, donde nadie me gritaba, me humillaba ni me hacía sentir no querida. Fui a la cocina. Serví un vaso de vino. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, reflexionando sobre el pasado, el día que me echaron bajo la lluvia, la familia que me salvó, Irina Vasilievna que creyó en mí, el camino que había recorrido, sobreviví. A pesar de todo, sobreviví, construí una vida. Me hice fuerte e independiente, intacta. Y hoy hice algo que durante mucho tiempo había considerado. Ofrecer una oportunidad, no por debilidad ni por lástima, sino por fuerza. Porque podía. Algunas heridas nunca sanan por completo. Algunas relaciones nunca se recuperan. Pero a veces basta con liberar el dolor antiguo y darle a alguien la oportunidad de cambiar y avanzar. Por separado pero sin veneno. Mañana sería un nuevo día. Una nueva vida, mi vida. Y eso era suficiente. Luego, en primavera, cuando tenía 16 años y medio, sucedió algo que lo cambió todo. Conocí a un chico, Artyom. Estábamos en la misma clase. Un chico tranquilo, leído, con ojos amables tras sus gafas. Le había gustado durante un tiempo, y a mí, aparentemente, él también. En el baile escolar de marzo se acercó, me pidió bailar y luego me acompañó a casa. Nos quedamos en la entrada, hablando de libros, música y planes tras la escuela. Luego tomó mi mano y preguntó, ¿puedo estar contigo? Dije que sí. Por primera vez en mi vida, alguien me eligió, no por lástima ni por obligación, sino simplemente porque yo era la persona que quería. Salíamos en secreto. Después de clases paseábamos por el parque, íbamos a la biblioteca, nos sentábamos en un café tranquilo en las afueras donde nadie que conociéramos pudiera vernos. Artyom era atento, gentil. Me tomaba la mano, me besaba la mejilla al despedirse y me dejaba notas con versos de poesía. Con él me sentía viva. Por primera vez en muchos años viva y feliz. Pero claro, no podía durar para siempre. ¿Cómo se enteró Anatoly Petrovich? No lo sé. Tal vez un vecino vio algo, tal vez me seguía. Una tarde,
Cuando regresé a casa tras encontrarme con Artyom, él estaba en la sala, esperando. Esto fue a finales de abril. Había quedado con Artyom el sábado en el café donde solíamos ir. Vika iba a acompañarme para tener una excusa. Solo estamos trabajando en un proyecto escolar juntas. Pero a última hora, Vika se enfermó. Me llamó desde un teléfono público en la mañana para decir que no podría ir. Así que fui sola. Me encontré con Artyom. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos té y pasteles y hablamos riendo. Él tomó mi mano sobre la mesa. Entonces un hombre de unos 40 años, con chaqueta oscura y rostro abotargado, se acercó y se sentó en nuestra mesa. No lo conocía. ¿Les importa si me siento aquí?, preguntó. Sin esperar respuesta. No hay mesas libres aquí, pensé, mirando alrededor. El café estaba medio vacío. Había muchas mesas disponibles. Pero él se sentó, puso su café en la mesa y me sonrió. Solo un momento, dije. Artyom frunció el ceño pero permaneció en silencio. Intentamos ignorar al desconocido y continuar nuestra conversación, pero él no se fue. Se quedó, bebió su café y de vez en cuando se entrometía en nuestra charla. Me sentí incómoda. Unos 10 minutos después, finalmente se levantó. Está bien, me voy. Buena suerte, dijo. Se marchó. Artyom y yo intercambiamos miradas, tipo extraño. Pero pronto lo olvidamos. Esa noche, cuando llegué a casa, mi madre y Anatoly Petrovich estaban en la sala, con el rostro severo. Inmediatamente supe que algo andaba mal. Siéntate, ordenó Anatoly Petrovich. Me senté al borde del sofá. ¿Dónde estabas?, preguntó mi madre. En casa de Vika. Estábamos trabajando en nuestro proyecto de historia. ¿Te estás mintiendo?, dijo Anatoly Petrovich con calma. Vika está enferma en casa. Llamé a su madre para comprobarlo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sacó su teléfono y giró la pantalla hacia mí. Apareció una foto, yo en la mesa del café, Artyom a mi lado, y ese mismo hombre sentado cerca, inclinado, sonriendo y conversando. La imagen parecía capturar una charla amistosa entre los tres. ¿Quién es este?, preguntó Anatoly Petrovich, señalando al hombre. No lo sé, solo se nos acercó. ¿No había asientos libres? ¿No había asientos libres?, replicó con desdén. Estuve allí. Había lugares disponibles. Y ese hombre se sentó contigo más de 20 minutos. Hablaban amablemente. Contigo, no con Artyom. No hablábamos con él. Se acercó solo. Artyom y yo estábamos conversando, protesté. ¿Con Artyom?, repitió con sarcasmo. Y antes de eso, ¿con quién te reunías? Con este hombre. Te he visto antes, ¿sabes? No es cierto, no lo conozco, grité. Anatoly Petrovich se levantó y se acercó, su rostro a centímetros del mío. Estás viendo a un hombre adulto. Te está dando dinero. ¿Yo? Tartamudeé sin comprender. No finjas, gruñó. Madre, revisa su habitación. El cajón del escritorio. Mi madre se levantó y se dirigió a mi cuarto. La seguí. Mamá, no hay nada. Está mintiendo. Pero ya había abierto el cajón, revisado mis cuadernos y sacado 5.000 rublos sujetos con una goma elástica. Me quedé paralizada. Nunca había guardado tanto dinero en casa. Lo máximo que tenía eran 100 o 200 rublos para gastos pequeños. ¿De dónde salió eso? Su voz temblaba. No lo sé. Mamá, no tomé ese dinero. Alguien lo puso ahí. ¿Quién lo puso? Anatoly Petrovich cruzó los brazos en la puerta. ¿El espíritu de la casa? Jadeé. Lo pusiste tú. Lo montaste. ¿Qué monté?, gruñó. ¿Que andas con hombres adultos por dinero? Se volvió hacia mi madre. Aquí tienes a tu hija, Tatiana. Mira en lo que se ha convertido a los 17. Tengo 16, grité. Y no hice nada. Esto es un montaje. Mi madre se quedó allí, sosteniendo el dinero, mirándome. En sus ojos vi algo aterrador, no ira, ni siquiera repugnancia, sino decepción, vergüenza. Mamá, ¿me conoces?, supliqué. Sabes que esto no es cierto. No podría haberlo hecho. Estás mancillando la memoria de tu padre, dijo en voz baja. Cada palabra como un golpe. Él no habría sobrevivido para ver en lo que te convertiste. La miré y no la reconocí. Esa no era mi madre, era una extraña. Una mujer que creía en mentiras sin cuestionarlas, que elegía sus palabras por encima de las mías. Empaca tus cosas, dijo Anatoly Petrovich. Tienes 15 minutos, no necesito una hija como tú. ¿Qué? No podía creerlo. Me oíste. Empaca y vete. Te criamos, te alimentamos, te dimos todo. Y tú, escupió. No quiero volver a ver tus pies aquí.
Miré a mi madre, esperando que interviniera, que me protegiera, que llamara a esta locura lo que era, echar a una adolescente de su hogar. Pero ella permaneció en silencio, mirando por la ventana, abrazando los malditos 5,000 rublos. Mamá, susurré. ¿Sabes quién soy? Tú me diste la vida, no puedes creer esto. No se volvió. Se acabó el tiempo, recordó Anatoly Petrovich. 14 minutos restantes. Fui a mi habitación. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la cremallera de mi mochila. Metí ropa, suéteres, ropa interior, libros al azar apresuradamente. Tomé una foto de mi padre del cajón, la metí en el bolsillo de mi chaqueta y agarré las pocas monedas que tenía, 120 rublos. Anatoly Petrovich estaba en la puerta, controlando el tiempo. Más rápido. Me colgué la mochila al hombro y salí al pasillo. Mi madre seguía junto a la ventana. Me acerqué, le toqué el hombro. Mamá, susurré. Se estremeció pero no se volvió. Por favor, mírame. Lentamente giró. Su rostro era pétreo, sus ojos secos. ¿Sabes quién soy?, murmuré. ¿Me conoces?, me miró como si viera a una desconocida por primera vez, no a su hija. Anatoly Petrovich me agarró del hombro y me dirigió hacia la puerta. Se acabó el tiempo. Sal. Abrió la puerta y me empujó al rellano. Me giré y vi el rostro de mi madre en el marco de la puerta. Por última vez, mamá, susurré. No tengo culpa. La puerta se cerró de golpe. Me quedé en el rellano, paralizada. Era una pesadilla. Esto no podía ser real. Mi madre no podía echarme. Pero la puerta estaba cerrada. Tras ella, silencio. Bajé las escaleras y salí a la calle. Llovía, una llovizna fría de abril. Me quedé bajo el techo de la entrada sin saber a dónde ir. Tenía mi viejo teléfono que él me había quitado una vez, pero que había recuperado en secreto. La batería estaba casi muerta, pero logré llamar a Vika. Su madre contestó. Hola, Larisa Ivanovna, soy Natasha. ¿Está Vika? Natashenka está dormida. Tiene fiebre. ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? No me había dado cuenta de que lloraba hasta que dijo. Me echaron de casa. Hubo una pausa. ¿Echaron? ¿Dónde? De casa. Mamá y mi padrastro. Me acusaron de algo que no hice y me echaron. No tengo a dónde ir. Dios mío, exhaló. Natasha, ¿dónde estás ahora? En la entrada del edificio. Quédate allí, llegaré enseguida. Mi esposo me llevará en coche. Espera. Está bien. Llegaron 15 minutos después. Larisa Ivanovna salió del coche, me abrazó y me envolvió en su bufanda. Está bien, cariño. Vamos a casa. Subí al asiento trasero. Sergei Mikhailovich, el padre de Vika, permaneció en silencio, pero pude ver su ceño fruncido en el espejo retrovisor. En su apartamento me sentaron en la cocina, me sirvieron té caliente con miel y me cubrieron con una manta. Vika asomó desde su habitación pálida, con pijama. Natashka, ¿qué pasó? Les conté todo, Anatoly Petrovich, la presión, Artyom, la trampa en el café, el dinero y mi expulsión. Hablé y lloré sin parar, las palabras brotaban como un dique roto. Ellos escucharon en silencio. Cuando terminé, Larisa Ivanovna se secó los ojos con un pañuelo. Dios mío, ¿qué te hicieron? Torturaron a una niña, llamaré a tu madre, dijo Sergei Mikhailovich levantándose. Hablaré con ella como un hombre. No, por favor, rogé. De todas formas no me creería. Ella eligió a él. Pero soy menor, no tienen derecho a echarme. Papá, dijo Vika suavemente. Esperemos hasta mañana. Que Natashka descanse ahora. Él asintió y se recostó. Larisa Ivanovna me acarició la cabeza. Te quedarás con nosotros, todo el tiempo que necesites. Pondremos una cama plegable en la habitación de Vika. Está bien. Asentí incapaz de hablar. El nudo en la garganta me impedía pronunciar palabras. Gracias, logré decir finalmente. De nada, querida. Nadie volverá a hacerte daño. Aquella noche no pude dormir. Acostada en el catre plegable de la habitación de Vika, mirando el techo, repasaba todo en mi mente. Era una trampa. Una puesta en escena 100% planeada. Anatoly Petrovich lo había organizado todo. Envió a ese hombre, nos fotografió, plantó el dinero. Todo estaba calculado para que mamá le creyera y para asegurarse de que yo no tuviera oportunidad de defenderme. ¿Por qué? La respuesta era sencilla. Yo estorbaba, un obstáculo para su felicidad familiar, sus planes, su vida juntos. Desde el principio quería que desapareciera, y lo logró. Y mamá le creyó.
sin cuestionar, sin verificar, sin darme la oportunidad de demostrar mi inocencia. Simplemente le creyó porque era más fácil, porque ella misma quería que yo desapareciera. Ese pensamiento dolía más que cualquier otra cosa. Mamá quería deshacerse de mí. Yo era una carga. Y cuando surgió la oportunidad, la aprovechó con ambas manos. A la mañana siguiente, Sergei Mikhailovich llamó a mi madre. Yo estaba en la cocina y lo escuché hablar, primero con calma, luego con voz más elevada. ¿Tatiana Fyodorovna se da cuenta de lo que ha hecho? Ha echado a la calle a una niña de 17 años. ¿Verificó siquiera las acusaciones? Es su hija, por Dios. No, está con nosotros, no se preocupe. Sí, nos ocuparemos de ella, ya que su propia madre la abandonó. Colgó, respirando con dificultad. ¿Qué dijo? Pregunté suavemente. Me miró con algo parecido a la lástima en los ojos. Dijo que es tu culpa, que deberías haber obedecido, que hicieron lo correcto. Asentí. Lo sabía. Natasha, dijo Sergei Mikhailovich, sentándose frente a mí, te quedarás con nosotros todo el tiempo que necesites. Termina la escuela, solicita ingreso a la universidad, te ayudaremos. Está bien, gracias, susurré. Y lo hicieron. Viví con ellos un año durmiendo en un catre en la habitación de Vika, compartiendo todo con ella, ropa, cosméticos, libros. Me alimentaron. Me vistieron, sin cobrar un centavo. Larisa Ivanovna se convirtió casi en una madre para mí. La madre que había perdido. Me abrazaba cuando estaba angustiada, me acariciaba la cabeza y me decía que todo estaría bien. Terminé la escuela y aprobé los exámenes externamente. No podía asistir al colegio, donde todos conocían la historia de mi desgracia. Anatoly Petrovich había difundido rumores sobre que me había juntado con malas compañías y me expulsaron por comportamiento inmoral. Ir allí era insoportable, así que estudié en casa, preparándome sola para los exámenes. Los aprobé bien a nivel nacional, pero no alcancé el umbral de beca en una asignatura por el estrés. Me matriculé en un programa pago y obtuve un préstamo educativo. La vida de estudiante fue agotadora. Trabajaba donde podía, como camarera en un café, de pie de la mañana a la noche, llevando bandejas pesadas, sonriendo a clientes maleducados, como promotora, repartiendo folletos bajo un frío extremo, como limpiadora en un edificio de oficinas, fregando suelos de noche mientras todos dormían. Dormía apenas 4 horas por noche, estudiando en fragmentos, en el metro, durante los descansos del trabajo, tarde en la noche con una taza fuerte de té. El dinero escaseaba catastróficamente. Comía fideos instantáneos baratos. Vestía ropa de segunda mano y me privaba de todo. Pero perseveré, sabiendo que era temporal, sabiendo que tenía un objetivo. No solo sobrevivía, estaba construyendo una base para un futuro que sería completamente mío. En mi tercer año, la vida me llevó a Irina Vasilievna. Era la madre de mi compañera Olia y propietaria de una pequeña tienda de ropa infantil. Observó lo arduo que trabajaba por la noche. Vio mi fatiga y las ojeras. Olia le contó mi historia. Un día, Irina Vasilievna se acercó a mí después de clase. Natasha, tengo una propuesta. Necesito una dependienta. Horario diurno conveniente. Podrás continuar con tus estudios. El sueldo es modesto pero estable. Piénsalo. Acepté sin dudar, dejando mis otros 2 trabajos y quedándome solo con la tienda. Fue la mejor decisión que tomé. Irina Vasilievna se convirtió en algo más que una empleadora. Fue mentora, enseñándome todo: cómo tratar con clientes, seleccionar mercancía, entender lo que la gente realmente necesita. Me enseñó fundamentos de ventas, psicología y relaciones con proveedores. Mira, Natasha, decía mientras organizábamos el nuevo stock, la gente no viene solo por ropa, viene por cuidado para sus hijos. Debes sentir eso. Cada madre quiere que su hijo esté vestido bonito y cómodo. Ayúdala a lograrlo y volverá. Absorbí cada palabra. Tenía un talento. Entendía a las personas y lo que necesitaban. Una madre joven con cochecito necesitaba ropa práctica y lavable. Una abuela comprando un regalo para su nieto buscaba belleza y estilo. Un padre que llegaba al último minuto requería ayuda rápida y eficiente. Las ventas crecieron. En un año,
Irina Vasilievna me promovió a dependienta principal y, un año después, a administradora de tienda. Mi salario aumentó y finalmente pude alquilar una pequeña habitación. Independizarme de los padres de Vika. Por primera vez vivía por mí misma, sin ser una carga. A los 23, Irina Vasilievna me propuso una sociedad. Natalia, has crecido, dijo. Conoces este negocio mejor que muchos. Abramos juntos una segunda tienda. Yo pongo el capital, tú pones tu esfuerzo. Ganancia 50/50 después de recuperar la inversión. ¿Aceptas? No podía creerlo. No tenía dinero para invertir y aún así confiaba en mí, en mi conocimiento, en mi disciplina, en mi dedicación. Acepto. Exhalé. Nos volcamos al trabajo con energía implacable. Buscar locales, negociar con proveedores, supervisar renovaciones, abastecer la mercancía. Puse cada fibra de mí en el proyecto. Esta era mi oportunidad, no solo ser empleada sino dueña de un negocio. La tienda prosperó. Al primer mes recuperamos la mitad de la inversión. A los 6 meses éramos rentables. Irina Vasilievna me llamó prodigio del comercio, aunque en realidad había trabajado incansablemente. A los 28 ya teníamos 4 tiendas y el negocio seguía creciendo. Ya no era solo socia, era copropietaria. El 30% del negocio era mío. Alquilé un apartamento cómodo, conducía un coche decente y me permitía vacaciones una vez al año. Luego Irina Vasilievna enfermó cáncer en etapa 4. Sobrevivió menos de un año antes de morir. Me llamó al hospital, tomó mi mano frágil entre sus dedos y dijo: Natalia, te dejo mi parte. Las tiendas serán tuyas. Continúa lo que comenzamos. Sé que tienes una hija, pero Olia vive en Alemania con su vida y carrera. Esto no es para ella, es para ti. Eres mi verdadero legado. Eres la hija que elegí con el corazón. Prométeme. Con lágrimas, sostuve su mano. Lo prometo. Falleció plácidamente mientras dormía. En su funeral lloré como nunca antes. Esa mujer me dio más que mi madre biológica. Fe, conocimiento, futuro, amor incondicional. Tras su muerte, las tiendas pasaron enteramente a mí. A los 30, me convertí en propietaria única. Continué desarrollando el negocio como prometí. Abrí una quinta y sexta tienda. Contraté gerentes competentes y establecí sistemas. Compré un apartamento normal de 3 habitaciones en un barrio residencial común, no lujoso, pero mío. Lo renové, lo amueble con acento agudo con cuidado, convirtiéndolo en un verdadero hogar. Adopté a una gata callejera pelirroja, a quien llamé Marquise. Cada noche me recibía, frotándose contra mis piernas y ronroneando. Llegar a casa y sentir ese amor, esa bienvenida era pura felicidad. Había construido una vida, mi vida desde cero, con esfuerzo, voluntad y confianza en mí misma. Pero el pasado persistía. Mi madre rondaba mis pensamientos, especialmente de noche, cuando el sueño me eludía. Recordaba su rostro aquel último día, cómo se volvió hacia la ventana negándose a mirarme. Hace 3 años, contraté a un detective privado, no por venganza sino para descubrir la verdad. Algo en aquel día siempre me pareció demasiado planeado. El hombre en el café, las fotografías, el dinero en mi cajón. El detective trabajó 6 meses y localizó al hombre, Gennady, que había trabajado con Anatoly Petrovich en el banco. Eran amigos. Una transferencia bancaria de 15,000 rublos una semana antes del incidente reveló el plan. Gennady fue pagado para acercarse a mí en el café y fingir familiaridad, enmarcando la situación como una broma inofensiva hacia la hija de la esposa. Al principio, se resistió, pero cuando le mostraron el informe, confesó y proporcionó una declaración por escrito. El detective también compiló un expediente sobre Anatoly Petrovich. Pequeños, pero reveladores fraudes, deudas de tarjetas de crédito y préstamos de fuentes cuestionables. Todo esto reposaba ahora en un sobre en la balda superior de mi armario. No estaba segura de por qué lo había guardado, quizá para mostrárselo a mi madre, aunque ella nunca había buscado contacto. 15 años de silencio demostraban que simplemente no le importaba. Doblé el sobre y casi lo olvido. También preparé un segundo sobre blanco, delgado, que contenía 500,000 rublos en efectivo. ¿Por qué? No lo sabía. Solo por si acaso si alguna vez aparecía.
A lo largo de los años, había recopilado fragmentos de información sobre su vida a través de conocidos en común. Vivía con Anatoly Petrovich. Había dejado su trabajo por razones poco claras. Enfrentaba dificultades económicas y lidiaba con su alcoholismo y las constantes disputas domésticas. Imaginé su vida. Una mujer que había elegido a un hombre por encima de su hija. ¿Y qué había ganado? Un borracho, pobreza y soledad. Justo, pensé, completamente justo. Aún así, eso no lo hacía más fácil. Había intentado llamarla 3 veces en estos años. En mi 20º cumpleaños, en el suyo y en Año Nuevo, cada vez me ignoró colgando el teléfono. Estaba claro, nunca había sido realmente importante para ella. Y ahora, 15 años después, apareció en mi puerta para exigir 10 millones de rublos por él, por el hombre que había destruido mi vida. Me quedé en la calle, con 2 sobres en las manos, observando a mi madre pasar las hojas de los documentos, su rostro cambiando de la confusión al horror. En un instante, conocería la verdad. En un instante, comprendería que había traicionado a su propia hija por una mentira. ¿Y qué haría con ese conocimiento? ¿Es cierto? Tembló su voz. ¿Lo hiciste tú? Pagaste a ese hombre. Él se movió incómodo, evitando su mirada. Ocurrió. ¿Y qué? Fue hace mucho tiempo. Me hiciste echar a mi propia hija de casa por una mentira. De todos modos estorbaba, exclamó él, elevando la voz. Querías deshacerte de ella tú misma. No te hagas la santa. Mi madre se estremeció como si le hubiera golpeado y luego me miró. Horror llenó sus ojos, el horror de darse cuenta de que él tenía razón. Ella lo había querido. Tienes razón, mamá, dije con calma, aunque por dentro ardía. Tú lo quisiste. Él solo te dio un motivo, una excusa conveniente y plausible para expulsar a tu hija sin sentir culpa. Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sé de esta trampa desde hace 5 años, continué. Contraté a un detective, supe todo. Permanecí en silencio porque no buscaba venganza. Quería vivir, quería olvidarlos a ambos, Natalia. Susurró. Pero no viniste aquí a disculparte. Interrumpí. No a pedir perdón. Viniste a exigir dinero. 10 millones por el hombre que destruyó a tu hija. Incluso ahora lo estás eligiendo. Las lágrimas le corrían por el rostro. Se mantenía encorvada, envejecida, patética. Saqué el segundo sobre y se lo entregué. Aquí hay 500.000 rublos en efectivo. Eso es todo lo que te daré. Lo tomó con manos temblorosas, lo abrió y miró el dinero. Pero necesitamos 10 millones, susurró. Es suficiente para que lo dejes y comiences una nueva vida, sola, sin mí y sin él. Alquila una habitación, consigue un trabajo, vive como una persona. Sus deudas son su problema, no el tuyo y ciertamente no el mío. Es un adulto que se haga cargo. Anatoly Petrovich se erizó. Tatiana, 500.000. ¿Esto es una broma? Dile que dé más. Tiene tiendas, un apartamento. Tiene dinero. Mi madre no dijo nada, mirando del sobre a mí y luego a él. Elige, dije con firmeza. 30 segundos. Este dinero y libertad de él, o quedarte con él y sus deudas. No salvaré a los dos, solo a ti, si eso es lo que deseas. Los segundos se arrastraron dolorosamente. Anatoly se movía nervioso. Mi madre permanecía inmóvil, agarrando el sobre blanco. Tania, bramó él. ¿Estás sorda? Dile. Ella levantó la cabeza, lo miró con una mirada larga e evaluadora, luego a mí. Y vi algo nuevo en sus ojos, conciencia, comprensión de la magnitud de lo que había hecho y del monstruo con el que había vivido. Vete, Tolia, dijo en voz baja pero firme. ¿Qué? Vete, no puedo hacer esto más. Él la miró incrédulo, se acercó y le agarró el brazo. ¿Qué dices? Vinimos juntos por mi dinero, por tus deudas, deudas que tú mismo generaste. Deudas que no estoy obligada a pagar. ¿Estás loca? Tiró de su brazo. ¿Crees que ella te perdonará? Te odia. Lo sé. Asintió mi madre liberando su brazo. Lo sé. Pero debo hacer esto. Al menos una vez, debo elegir bien. Al infierno. Escupió él, maldiciéndola. Escupiendo al suelo. Vieja estúpida, morirás sin mí. Quizá, aceptó ella suavemente. Pero al menos moriré como un ser humano. Anatoly juró de nuevo, se dio la vuelta y se alejó a trompicones pateando piedras. Permanecimos en silencio observando cómo desaparecía doblando la esquina. Un silencio pesado se posó sobre nosotras, madre e hija, 2 desconocidas. Fui una mala madre, dijo finalmente mirando al suelo.
No, fuiste terrible. Monstruosa. Sí, dije sencillamente. ¿Por qué mentir? Por favor, perdóname. No sé si puedo, respondí con honestidad. Destruiste mi vida, me arrojaste a la calle con 16 años. Durante 15 años no te importó si vivía o moría. Y hoy viniste a exigir dinero por el hombre que lo orquestó todo. Lo entiendo, sus hombros temblaban. Sé que no merezco perdón. Solo quiero que sepas que lo lamento cada día. Lo lamento. Alzó sus ojos hacia mí, rojos, hinchados, envejecidos. ¿Puedo llamarte a veces? No ahora, lo entiendo. Pero más adelante solo para saber cómo estás. Nada más. Miré a esa mujer, preguntándome si quería que llamara. ¿Necesitaba a una madre que me había traicionado en mi momento más oscuro? Pero entonces lo vi, había dado un paso. Pequeño, pero un paso. Había elegido bien por primera vez en años. Había dicho no a él. Tomado el dinero no para él, sino para sí misma. Por su libertad. Dentro de un año, dije tras una pausa. Si vives sola, si tienes trabajo, si te demuestras que puedes cambiar, entonces llámame. Veremos. Un año, repitió asintiendo. Está bien. Gracias, Natasha. Gracias por darme una oportunidad. Se giró y se alejó lentamente, encorvada, abrazando el sobre contra su pecho. Una figura pequeña y solitaria bajo la farola. Me quedé observando hasta que desapareció de mi vista. Una sensación extraña me recorrió, no alegría, no triunfo, sino alivio. Como si un peso enorme finalmente se hubiera levantado de mi alma. Durante 15 años había cargado esa piedra, dolor, resentimiento, rabia. Ahora se había ido, disuelto. No la había perdonado, pero había dejado ir. Le había dado una oportunidad de redimirse, no ante mí, sino ante sí misma. Si la usaría, el tiempo lo diría. Ya no era mi responsabilidad. Me giré y entré en mi edificio. Subí a mi apartamento y abrí la puerta. Marquise me recibió con un maullido alegre, frotándose contra mis piernas, ronroneando. La levanté, la presión con acento agudo contra mí, enterrando mi rostro en su cálido pelaje rojizo. Hogar. Estaba en casa, en el lugar que había construido por mí misma, donde nadie me menospreciaba, insultaba ni me hacía sentir no deseada. Caminé hasta la cocina. Serví una copa de vino y me senté junto a la ventana contemplando la ciudad nocturna. Luces en las ventanas, unos pocos coches en las calles, silencio. Pensé en el pasado, en aquel día lluvioso cuando me echaron, en la familia de Vika que me salvó, en Irina Vasilievna, que creyó en mí y me dio alas. Recordé el camino recorrido, de una niña asustada con una mochila a propietaria de un negocio. Había atravesado el infierno sin quebrarme. Sin rendirme. Había construido una vida, me había hecho fuerte, y aquel día había logrado algo que nunca creí posible. Había dado una oportunidad, no por debilidad, sino por fuerza, porque podía permitírmelo, porque su elección ya no tenía poder para herirme. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Vika. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Quizá podríamos vernos este fin de semana. Sonreí y respondí, claro, tengo tanto que contarte. Vika, mi verdadera familia. Personas que me eligieron no por la sangre, sino por amor. Personas que me sostuvieron cuando caía, que creyeron en mí. La familia no se define por el nacimiento, sino por la presencia en los días más oscuros. La familia no traiciona, abandona ni da la espalda. Terminé mi vino. Me levanté y fui al armario. Saqué una caja de zapatos y extraje el grueso sobre con las pruebas. Me detuve un momento sosteniéndolo. Luego lo llevé a la cocina y comencé a destrozarlo, deliberadamente, hoja por hoja. Ya no necesitaba esos papeles. Ni pruebas ni venganza. Anatoly Petrovich recibiría lo que merecía. La vida misma lo castigaría, deudas de tarjetas de crédito, alcohol, soledad. Mucho peor que cualquier venganza. ¿Y mi madre? Tenía una oportunidad. Una frágil, delicada oportunidad de empezar de nuevo. ¿Lo lograría? No lo sabía. Pero le ofrecí la posibilidad. Los papeles triturados cayeron en la basura. La última hoja se deslizó. El pasado destruido. Destruido físicamente. Me lavé las manos, volví a la sala y me hundí en el sofá. Marquise saltó sobre mi pecho, acurrucándose y ronroneando. Acaricié su suave pelaje, sintiendo que el calor se extendía en mi interior. Paz. Paz verdadera,
Por primera vez en años. Sin miseria. Solo aceptación tranquila de lo que es, de quién soy, de lo que he soportado y superado. Algunas heridas nunca sanan por completo. Algunas relaciones jamás se restauran. Pero a veces basta con soltar el pasado, cerrar la puerta y avanzar, por separado. Pero sin veneno en el alma. El mañana traería nuevos días, nuevas responsabilidades, nuevos planes, una nueva vida. Mi vida. Y eso era suficiente. Han pasado 18 meses desde aquella noche en el umbral. Casi había olvidado la promesa de mi madre de llamar después de un año. La vida siguió. Trabajo, tiendas, nuevos proyectos. Abrí una 7ª tienda en una ciudad vecina. Me tomé vacaciones en Turquía, la primera vez sola en el extranjero. Solo para descansar, zumbarme en la playa, estar conmigo misma. Aprendí a vivir sin el peso en el pecho, sin el pensamiento constante de mi madre, mi padrastro, de aquella injusticia. Realmente había dejado ir. Entonces, un sábado por la mañana, mientras tomaba café y leía las noticias, sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté automáticamente. Hola Natasha, una voz tranquila, incierta, pero reconocible. La taza se me congeló en las manos. Madre, soy yo, dije tras una pausa. Sí, soy yo. Dijiste que podía llamarte después de un año. Ha pasado más de un año, lo sé, solo que no tuve valor antes. Apoyé la taza y exhalé. Recordó. Llamó, te escucho. Quería decirte. He estado viviendo sola durante 1 año y 3 meses. Alquilo una pequeña habitación limpia en las afueras. Trabajo como celadora en un hospital. El sueldo es pequeño, pero suficiente. Veo a un psicólogo semanalmente intentando entenderme, entender como pude. Hizo una pausa. La escuché tragar saliva, conteniendo las lágrimas. No pido que nos encontremos, continuó. Solo quería que supieras. He cumplido mi promesa. Vivo sola, trabajo, estoy cambiando. Muy lentamente, pero estoy cambiando bien, dije. Me alegra que lo intentes. Natasha, ¿puedo saber cómo estás en general? ¿Estás bien? Vacilé. ¿Debía decir la verdad? Sobre mi vida, estoy bien, respondí con neutralidad. Trabajando, viviendo, gestionando. Me alegra, exhaló. Me alegra tanto que hayas logrado salir adelante sin nosotros. Siguió un silencio incómodo. ¿Qué más se podía decir? ¿Qué se le dice a la mujer que te dio la vida pero te traicionó? Natasha, no te pido perdón. Hablo de nuevo. Sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que lo lamento. Cada día me levanto y lo lamento. Si tan solo el tiempo pudiera deshacerse. Pero no puede, pensé en silencio. Lo único que puedes hacer es intentar ser mejor. Vas al psicólogo ahora, repetí. ¿Realmente ayuda? Sí, mucho. Ahora entiendo tanto. ¿Por qué actué como lo hice? ¿Cómo temía estar sola tras la muerte de tu padre? ¿Cómo me aferré a Natalie porque parecía salvación? ¿Cómo te sacrifiqué por mi comodidad? Su voz temblaba. El psicólogo dice que tenía una dependencia, no de alcohol ni drogas, sino de un hombre, del miedo a estar sola. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerlo, incluso traicionar a mi hija. Me mantuve en silencio, escuchando. Explicación. Pero no justificación. Estoy aprendiendo a estar sola ahora, continuó, aprendiendo a no temerlo. Trabajo, llego a casa, preparo la cena, leo libros, paseo por el parque los fines de semana. Una vida simple pero honesta, sin mentiras, manipulación ni miedo. ¿Y él? Pregunté. ¿Anatoly Petrovic? No lo sé. Suspiró, se alejó sin mirar atrás, cambió de número, no dio dirección. Supe por conocidos que se había ido a algún lugar, quizá escondiéndose de sus deudas. Ya no era asunto mío. Correcto. Asentí. Otra pausa, rompió el silencio primero. Natasha, sé que probablemente nunca volveremos a estar cercanas como cuando eras pequeña. Demasiado dolor entre nosotras. Pero, ¿puedo? ¿Podría llamarte cada pocos meses, solo para saber que estás viva, que estás bien? No pido más. Miré por la ventana. Un día soleado de primavera. Pájaros cantando. La vida seguía. Puedes llamar. Permití finalmente. Una vez cada 3 meses, no más. Y solo si sigues trabajando en ti misma. Lo haré, prometió rápidamente. Lo prometo. Gracias, Natasha. Muchas gracias. Adiós. Colgué, me recosté en la mesa. Mi café se había enfriado. Lo tiré, preparé uno nuevo y me senté reflexionando sobre mis sentimientos. ¿Perdón? No todavía. Quizá nunca del todo. Pero la ira había desaparecido. Algo más permanecía,
Aceptación. Aceptación de que había sido débil, de que había cometido un error terrible, de que ahora intentaba enmendarlo. Le di una oportunidad. La tomó. Vive sola, trabaja, ve a un psicólogo. Está cambiando lentamente, pero está cambiando. Esto no era la restauración de una relación. No era un final feliz con abrazos y lágrimas de reconciliación. Esto era coexistencia. Nunca volveremos a estar cercanas, pero podemos mantener contacto, saber que la otra está viva, que todo va bien. Para mí, eso es suficiente. 3 meses después, volvió a llamar. La conversación fue breve, solo 5 minutos. Me contó que había recibido un pequeño ascenso. Ahora como celadora principal. Continuaba con su psicóloga, se había suscrito a la biblioteca y leía extensamente, como en su juventud. Respondí contándole que había abierto mi 8ª tienda y que había incorporado a una joven talentosa al negocio. Me recordaba a mí misma a los 23 años. Le estaba enseñando todo lo que sabía. «Estás ayudando a la gente», dijo mi madre en voz baja. «Como aquella mujer que te ayudó a ti, Irina Vasilievna. ¿La mencionaste?», preguntó. «Sí», asentí, aunque ella no podía verme. «Estoy devolviendo lo que recibí». «Te has convertido en una buena persona», susurró. «No por mi culpa, sino a pesar de todo. Estoy orgullosa de ti». «Sé que no tengo derecho, pero estoy orgullosa», no dije nada. Simplemente me despedí y colgué. Unos meses después nos encontramos por primera vez en muchos años. Fue idea mía. Medité antes de enviarle un mensaje. «Si quieres, podríamos vernos en un lugar neutral, solo para tomar un café». Respondió 2 horas después: «Sí, gracias». «¿Cuándo y dónde?» Nos vimos en un café al otro lado de la ciudad. Un lugar neutral que ninguna de las dos había visitado antes. Llegué primero. Me senté junto a la ventana y pedí un capuchino. Mi madre apareció 5 minutos después. La reconocí de inmediato, aunque era tan distinta. Su cabello corto y casi completamente gris estaba bien arreglado. Había perdido peso, no en exceso, sino que se veía delgada y en forma. Vestía de manera sencilla pero ordenada, jeans oscuros, suéter claro y chaqueta, maquillaje mínimo. Sus ojos estaban claros, libres de la ansiedad y el miedo que antes los marcaban. Se sentó frente a mí y pidió té. Nos miramos en silencio. «¿Te ves bien?», dije primero. «Tú también», respondió. Hermosa, segura, completamente adulta. Pausa. «¿Cómo va el trabajo?», pregunté. «Bien. Me canso, claro. Pero no me quejo. El equipo es bueno y mi supervisor es justo. Vivo de sueldo en sueldo, pero es suficiente», dijo, abrazando la taza con las manos. «¿Y tú?». Hablé un poco sobre el negocio, los planes de expansión y Marquise, que había roto mi jarrón favorito la semana pasada. Hablamos de cosas cotidianas. Mi madre escuchaba, asentía, sonreía de vez en cuando sin indagar, sin presionar, simplemente atenta. Cuando guardé silencio, dudó y dijo: «Natasha, quiero decirlo otra vez. Sé que ya lo he dicho antes, pero perdóname. Perdóname por todo. Por no haberte protegido. Por confiar en él en lugar de en ti. Por echarte de casa. Por 15 años de silencio. Por exigir dinero en su nombre. Por todo». Miré sus ojos y vi sinceridad, remordimiento y dolor. «Estoy intentando perdonar», admití con honestidad. «Intento, pero es muy difícil. El dolor no desaparece así como así, incluso después de años». «Lo sé», asintió, «y no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo lamento. Cada segundo lo lamento». Terminamos nuestras bebidas en silencio. Miré la hora. «Debo irme. Tengo una reunión en 1 hora». «Por supuesto», dijo levantándose conmigo. «Gracias por aceptar reunirte». Salimos del café de pie en la calle, insegura sobre si abrazarnos, darnos la mano o solo asentir. Ella dio el primer paso, envolviéndome los brazos con vacilación. Me quedé quieta, sin corresponder completamente al abrazo, pero sin alejarla. Estuvimos así unos segundos, inhalando el aroma de su cabello, un champú distinto, no el de antes, y sentí su temblor. «Gracias», susurró sobre mi hombro. «Gracias por darme una oportunidad». Me soltó, dio un paso atrás y se secó rápidamente los ojos. «Adiós, Natasha». «Adiós», respondí. Nos separamos. Subí a mi coche, arranqué, miré en el retrovisor. Ella caminaba hacia la parada de autobús, una figura pequeña con suéter claro. Conduje, reflexionando sobre el encuentro y mis emociones, dolor, un hilo persistente de ira, aunque más leve. Compasión, sí,
Amor incierto. Tal vez algún día, tal vez no. Pero lo más importante, sin odio, sin deseo de venganza. Solo aceptación cansada de lo que fue y la esperanza silenciosa de que realmente podría cambiar, no por mí, sino por ella misma. Nuestra relación nunca volverá a ser la de la infancia. Han pasado demasiados años, demasiadas heridas infligidas. Pero podemos ser dos mujeres unidas por la sangre y un pasado compartido, llamadas ocasionales, cafés de vez en cuando, conversaciones sobre el clima, el trabajo o los libros, sin intromisiones, sin expectativas. Eso me basta. Esa noche regresé a casa. Marquise me saludó con su habitual maullido. La alimenté, me cambié. Preparé la cena, encendí la música y me senté junto a la ventana con una copa de vino. La oscuridad había caído. La ciudad brillaba con luces. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, en una habitación alquilada, estaba la mujer que me dio la vida. Tomando té, leyendo un libro, reflexionando sobre su día sola pero no solitaria. Trabajando en sí misma, cambiando, creciendo. Aquí en mi apartamento me senté, una mujer que ha soportado pruebas sin quebrarse, que se construyó desde cero, que aprendió a perdonar y soltar el dolor. No soy santa ni superhéroe. Solo una persona que ha elegido avanzar, sin quedarse en el pasado ni rumiar resentimientos. Avanzar con la fe de que las personas pueden cambiar, no siempre, no por completo, pero a veces, y eso da esperanza. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Vika. ¿Y cómo fue la reunión? Todo bien. Escribí. Sonriendo, fue difícil, pero bien. Gracias por estar todos estos años, siempre a tu lado, hermana. Te quiero. Sí, Vika. Mi verdadera hermana, la que me eligió como sus padres, como Irina Vasilievna, como todas las personas que me tendieron la mano cuando caía. La familia no es solo sangre. La familia es elección. Elegir estar, apoyar y amar incondicionalmente. Y yo tengo esa familia. Terminé mi vino, acaricié a Marquise dormida en el sofá, apagué las luces, me metí en la cama, cubriéndome con las sábanas y cerrando los ojos. Mañana traería nuevos desafíos, alegrías y dificultades. Pero los enfrentaré como siempre lo he hecho, porque soy fuerte, porque sobreviví, porque no estoy sola, y eso es más que suficiente. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva cada día a compartir nuevas y cautivadoras historias. En la pantalla principal ya puedes encontrar nuestro próximo relato. Te deseamos todo lo mejor y mucha felicidad en la vida.